Ya, listo, chicos. Comenzamos entonces. Esta es la sesión 1B de endocrinología. Esta vez vamos a hablar de diabetes, sus complicaciones crónicas. Bien, chicos, dígame, cuando pensamos en complicaciones crónicas en diabetes, ¿qué es lo primero que se les ocurre? Así, suéltenme ideas. Falla renal, problemas cardiovasculares, problemas neuropatías y problemas oftalmológicos. Ya, ya, está perfecto. Andrés, ¿tú en qué piensas? Mm, Bueno, Andrés por ahora no está. Ya, Bueno, está muy en bien la las, idea. Bien. ¿Mm? las mismas, pues, ¿no? La retinopatía, daño renal, este, bueno, a nivel cardiovascular también, ¿no? La cardiopatía isquémica, a nivel cerebral también. Esas. Ya, ya, está muy bien, chicos. Ya, entonces. Voy a hacerles una pequeña historia a manera de motivación, porque creo que nos gusta estudiar más. A mí particularmente me gusta estudiar más cuando sé cómo puedo impactar en el paciente o cómo va a venir el paciente. Y choca más aún en casa cuando viene de un familiar. Esta es una historia mía, este soy yo, y estoy en casa. Y en casa llega mi tía. Seguramente ya saben ustedes que en promedio, al menos el 10% de la población sufre de diabetes. Es increíble esta epidemia, de verdad. Así que creo que la mayoría tiene al menos un familiar con diabetes. Y mi tía me dice lo siguiente: hijo, fui al doctor y me sacaron un test de glucosa y salió con 130, 140. Y me dijeron que tengo diabetes, pero yo no le creo al doctor. Y yo le pregunto, ay tía, no, pero eso es diagnóstico. Ustedes saben que más de 126 en una glucosa en ayunas es diagnóstico. Pero ella no lo cree. Y yo le pregunto, tía, ¿tú ves bien? ¿Tienes problemas? Me dice que no ve bien. ¿Y cuál es la imagen que ella ve? Ella ve de esta manera, acá a la derecha. ¿Lo ven? Ella ve manchas y dice, no, pero es algo de la edad, no pasa nada. ¿Ustedes creen que eso esté bien? ¿Que yo debería dejar eso ir? Si ustedes ven a un paciente así, ¿qué le dicen? Si está relacionado con si me dice que mm, podría sospechar, Que se le se está podría complicando sospechar. al cuadro de, que no solo tiene diabetes, sino ya tiene una diabetes con una complicación. Sí. Ella ya me dio el dato importante. Ella fue al endocrinólogo, o bueno, un doctor X, y le dijeron que su glucosa en ayunas está elevada, más de 140. Se dice que la diabetes se diagnostica muy tardíamente siempre, porque los pacientes, como mi tía, dicen, no pasa nada, es la edad, o no pasa nada, se me sube un poco el azúcar, porque, no sé, comí algo ayer. Pero la verdad no es así. La diabetes se dice que se diagnostica hasta 10 años tarde. O sea, el paciente ya tenía prediabetes o incluso ya una resistencia a la insulina marcada y ya está así, pero él no le dio importancia. Entonces, ahora sí, vamos a entrar al tema. Vamos a hablar un poco de memoria metabólica, entender un poco qué es ese concepto. Vamos a hablar de todas las complicaciones crónicas, las, de la hiperglucemia, cómo afecta fisiopatológicamente en las diferentes complicaciones crónicas, las complicaciones microangiopáticas y las macroangiopáticas. Ya, entonces, primero, ah, hay un estudio muy importante del que les van a hablar sin parar, se los juro. Mi doctor particularmente siempre hablaba de este estudio. Es el estudio UKPDS. UKA de UK, United Kingdom. En Inglaterra hicieron un estudio increíble, de verdad.
un estudio en 1998 en el cual incluyeron 3.867 pacientes con diabetes y les hicieron un seguimiento de 10 años. ¿Y cuál era el objetivo de este estudio? Era controlar la glicemia y la presión arterial con controles intensivos. Utilizaban sulfonilurias, insulina, metformina. Y a partir de esos controles, ver qué tanto se reducía la frecuencia de las complicaciones. Si había menos infartos, si había menos ictus, menos retinopatía. Y a partir de ese estudio, querían saber si de verdad si valía la pena el control intensivo. Porque a veces el paciente te dice, no, estoy bien, que me bajen la insulina, que mejor yo no uso la insulina. O sea, como que le da igual. Pero ellos querían evidencia, querían saber si de verdad tengo que seguir hasta el último día, insistirle, insistirle, insistirle. ¿Y a qué conclusiones llegaron? Que sí, que es muy importante. ¿Y por qué? Aquí vamos a hablar del efecto legado. ¿Qué es un legado? Es lo que tú le dejas a alguien, ¿no? ¿Ustedes qué creen? ¿De qué se trata este legado? La herencia genética. Ya, ya, es buena la idea. En este caso, el legado está hablando de el metabolismo que le vas a dejar a tu yo del futuro. Es la memoria metabólica. Es como, digamos que yo tengo diabetes y hago un tratamiento regular. Como que a veces tomo mi metformina, a veces no me coloco mi insulina cuando debo. Entonces, ¿qué le estoy dejando al yo del futuro? Probablemente complicaciones. En este estudio, en el UCA-PDS, hasta el 1998, llegaron a varias conclusiones, en que valía la pena, de verdad, se reducía hasta en un 25% la incidencia de complicaciones en los pacientes que hacíamos un tratamiento intensivo. Y luego se realizó un segundo estudio, con 10 años más, hasta el 2008, en el cual querían ver si efectivamente se reducía aún más la frecuencia de estas complicaciones. Y vieron que sí, la incidencia tanto de ictus, tanto uh, de infartos y de oftalmopatía se reducían. Entonces, ¿existe un efecto legado? Sí. Nosotros les tenemos que explicar esto a los pacientes y decirles, este tratamiento es importante porque ¿qué te vas a dejar a ti para el futuro? ¿Cuál es el legado que el tú de hoy le va a dejar al tú del futuro? Ese es por qué se llama efecto legado, pero también le dice memoria metabólica. Ya. Ahora, complicaciones. ¿Cuáles son las diversas complicaciones? Las agrupamos de esta manera, pero cada una tiene sus cositas. A ver, ¿qué piensan que tenemos en microangiopática? O sea, de los pequeños vasos. Tenemos dos. A ver, díganme alguno, por favor. La retinopatía. Ya, perfecto. Tenemos el ojito. Luego, ya. Tenemos la retinopatía microangiopática y también tenemos al riñón, la nefropatía diabética. Luego, macroangiopatías. ¿Qué tenemos de grandes vasos? Arteriosclerosis. ¿O me Sí, estoy confundiendo? aterosclerosis. Aterosclerosis se aplica tanto para el corazón Cardiovascular. y para las piernitas. Ya. Y también tenemos en el cerebro, neuropatía diabética. Pero acá más que nada en macroangiopatía y cerebro vamos a hablar de lo que es el ictus. Y en neuropatía vamos a hablar de tres tipos de neuropatías. Está la autonómica, la polineuropatía y la mononeuropatía. Y al pie diabético lo ponemos aparte porque es su pequeño mundo. Es muy bonito el pie diabético, es un tema mm, que aplica para todos. Tiene tanto daño microangiopático como macroangiopático y neuropático. Su fisiopatología está explicada por esos tres pilares. Ya.
Ahora, ¿qué pasa con la hiperglucemia? ¿Cómo es que la hiperglucemia nos hace daño? Quizás esto ya lo vieron ayer en el curso, en la asesoría con Lucero, pero acá vamos a hablar un poquito más. En cuanto a estrés oxidativo, se producen radicales, especies reactivas de oxígeno se producen, y radicales libres. Radicales libres. ¿Todo esto por qué? ¿Por qué se producen estos? El estado de hiperglicemia va a producir esto. ¿Por qué vías? Básicamente, mm, lo que sabemos de la diabetes, nuestro páncreas va a llegar a un punto en la diabetes mellitus 2 en la que deja de producir la insulina. O, bueno, la produce en muy poca cantidad. Y la insulina se supone que inhibe al glucagón. El glucagón es el que le dice al hígado, oye, tienes que producir glucosa. Pero como no hay insulina para decirle, oye, bájale, el hígado va a estar en un estado constante de gluconeogénesis. Se va a producir mucha glucosa y vamos a estar en este estado de hiperglicemia constante. Es un ciclo vicioso. Y el hígado va a buscar nuevas vías para producir la glucosa. Tenemos tres vías. Las exosaminas, la vía de los polioles y los precursores AGE, estos de acá. Entonces, ¿cómo es que estas diferentes vías de gluconeogénesis van a producir toda la fisiopatología? La inflamación crónica, el estrés oxidativo. Estas vías van a llegar acá. ¿Y cómo van a llegar acá? La vía de los polioles nos habla de el gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Esto va a estar muy disminuido. Y nos va a causar un incremento de gliceraldehído 3-fosfato. El gliceraldehído 3-fosfato, ay, perdón chicos, estoy escribiendo muy grande, va a producir diacilglicerol. Diacilglicerol. El diacilglicerol va a llevarnos a una producción de proteínquinasa C. Proteínquinasa C. C. Esta normalmente se produce del subtipo alfa, pero en el caso de los pacientes diabéticos no va a ser este el caso. No se va a producir el alfa, se va a producir el beta y el delta. Estos nos van a producir más daño y van a llevar a que, en nuestras células crezcan estos factores. El factor de crecimiento vascular endotelial, que lo que va a hacer este factor es producir la neovascularización que ocurre en las diferentes complicaciones que vamos a ver más adelante. Cumple un rol muy importante. El factor de crecimiento transformador beta, la endotelina 1 y el inhibidor del plasminógeno, de activador de plasminógeno. Ya, básicamente estos son los actores más importantes que van a ver en la fisiopatología. Hay un cuadro muy bonito que está en el Williams, que les recomiendo ver. Ya. Ahora sí. Vamos con la oftalmopatía diabética. A ver. En la oftalmopatía diabética juega un rol muy importante el factor que les mencioné hace un momento, el crecimiento, el BEFG, el factor de crecimiento vascular endotelial. Ahora van a ver por qué. Ahora, ¿qué pasa en la oftalmopatía diabética? ¿Por qué es un gran problema en los diabéticos? Los diabéticos
van a sufrir de cataratas mucho más temprano. Eso es algo importante que tenemos que saber. Además, la oftalmopatía diabética va a ser la primera causa de ceguera adquirida en el paciente adulto. O sea, los pacientes diabéticos que llegan a complicarse, que no llegamos a tratar, llegan a tener ceguera. Y es la primera causa. Ahora, ¿por qué le llamamos retinopatía? Este es un tema muy bonito en oftalmo, que lo van a ver en 10º ciclo, en su siguiente ciclo. Pero ahora vamos a hablar de él. La retinopatía, ¿cómo se clasifica? ¿Cómo hay daño en la retina? ¿Es daño proliferativo? ¿Es no proliferativo? Y puede o no haber un edema macular. El edema macular puede aparecer en cualquier fase de la retinopatía diabética. Lo que pasa, mira, este es un fondo de ojo. Esta es la manera en la que se diagnostica la oftalmopatía diabética. En el fondo de ojo vamos a ver la mácula, que es el punto medio, este puntito en medio, y vamos a ver el disco óptico, por el cual sale el nervio óptico y las diferentes arterias que nutren la mácula y que nutren el cuerpo vítreo. Eso ya lo van a ver más en oftalmo. Es un tema bastante bonito. ¿Y qué pasa? Este paciente claramente está enfermo. Tiene una retinopatía no proliferativa. ¿Por qué se le llama no proliferativa? Porque no tiene neovascularización. No hay nuevos vasos aún. ¿Por qué no hay nuevos vasos? Las arterias que él ya tiene, que le están nutriendo su retina, aún no han hecho tanto daño como para producir nuevos vasos. ¿Y por qué necesitaríamos nuevos vasos? A ver, chicos. Porque los que ya tenía dejaron de funcionar, o de irrigar, ¿no? Claro. Entonces, en la retinopatía no proliferativa, cuando el daño se está instaurando, va a haber microneurismas. La clasificación, primero comenzamos con no proliferativo. El daño es no proliferativo. Aún no hay nuevos vasos. Entonces, ¿qué le pasa a los vasos que están ahí? Van a tener microneurismas. La presión aumenta porque está pasando mucha glucosa. Hay factores de crecimiento endotelial, como la endotelina y como el factor de crecimiento vascular endotelial, los cuales van a hacer que los vasos se hinchen. Ese es el edema macular que puede aparecer en cualquier momento de la oftalmopatía diabética. Y, bueno, va a haber microneurismas y luego de que esos aneurismas se rompan, va a haber un exudado. Bueno, va a haber dos tipos de exudado importantes. Un exudado lipídico, como ven acá. A ver, se puede hacer zoom, creo. Ay, no. Ahí, sí se puede. Ya, listo. Ya. Este es el exudado lipídico. También se le llama exudado grueso. Y cuando llega a este punto, cuando hay una dislipidemia en el paciente diabético y ocurre este exudado, estos son los que provocan las manchas que les mostré al inicio. Estas manchas. Y esos no tienen tratamiento. Cuando llega al exudado lipídico, el paciente ya va a dejar de ver en una buena porción. Luego está el exudado suave, por así decirlo, que simplemente es el suero que sale de las arterias que están tortuosas o se han roto. En la clasificación que tenemos de la oftalmopatía diabética, tenemos proliferativa, como les mencioné, la no proliferativa, y el edema macular, que es un tema propio. En la no proliferativa tenemos leve, moderado, severo. En el leve solo hay microneurismas, como vemos acá. A ver. No, en esta imagen no se ve muy bien. No, en esta imagen no se ven los microaneurismas, pero ya. Solo tenemos microaneurismas. En el moderado, esta parte es fácil. En el moderado simplemente no se cumplen criterios de severidad. No es severo. No severo. Y en el severo
ya hay hemorragias en en los 4 campos, más de 20 hemorragias. También hay exudado lipídico y hay exudado algodonoso, que es el de suero que les mencioné. Ya. Eso es en cuanto a los criterios de severidad. Luego, en el proliferativo, es lo que vemos acá, en esta imagen de abajo. ¿Qué creen que es esto grande de acá? ¿Podría ser una microaneurisma? ¿O me estoy confundiendo? Ya, no está mal. Andrés, ¿tú qué piensas que es esto? Em, una catarata ya podría ser. Ya, bueno, lo que tenemos acá es la neovascularización de la cual les hablé. Acá ya tenemos una retinopatía proliferativa. Todo esto que ven acá son pequeños vasos que se han formado nuevamente. Nuevo, vascularización. ¿Y por qué se formaron nuevos? Porque el paciente no recibió tratamiento. El paciente continuó con su visión mala porque pensó, es algo de la edad. Pero no, no es así. Ya su retinopatía diabética ha progresado. Y esto lógicamente es muy malo. Si se dan cuenta, los vasos originales, estos de acá, están tortuosos. Ya no están funcionando como deberían. Está con la presión aumentada. Esto va a llevarle a un glaucoma, va a llevarle a perder la visión permanentemente. Esto se tiene que tratar. Y hablando del tratamiento, ¿cómo vamos a tratarlo? Como dijimos, en la fase no proliferativa, todavía hay hemorragias pequeñas, hay vasos tortuosos, a veces hay microneurismas. Entonces, lo que podemos hacer es la fotocoagulación. O sea, vamos a, mediante un láser, a través de la pupila, a través de la retina, hasta la retina, vamos a coagular los diferentes vasos, como si fuera un láser y se cierra. Así. Ese es en no proliferativo. Vamos a cerrar las hemorragias. Fotocoagulación. Y ahora, ¿qué hacemos cuando es proliferativo? Cuando ya hay nuevos vasos así como este. Estos vasos, lógicamente, no son buenos, no sirven, no van a nutrir lo suficiente a nuestra retina. Entonces, tenemos que evitar que se generen. Tenemos que usar lo que tenemos y mantener la glucemia normal. Nuestras metas de glucemia, que seguramente ya les mencionaron. Entonces, uno, control glicémico. La hemoglobina glicosilada, la hemoglobina A1C, tiene que estar menos del 7%. Menor o igual a 7%. Esa es una de nuestras metas. Y otra, a los pacientes que tienen la neovascularización se les tiene que dar anticuerpo anti-PEFG. Tenemos que evitar que el factor de crecimiento vascular endotelial aumente. ¿Y cuáles son estos anti-BEFG? Son anticuerpos, como mencioné. Entonces, la mayoría de medicamentos se llaman tipo Rinizumab. A ver, espérense. Era, sí, Rinizumab. Ya. Este es uno de varios. No es el principal que les van a decir, pero a ver, déjenme buscarlo. Ahí está. Bevacizumab. Este es otro. Bevacizumab. Perdonen por la letra. Ya. Y lo principal que tienen que darse cuenta acá, como les dije, son anticuerpos anti-BEFG, antifactor de crecimiento de vascular endotelial. Son anticuerpos. Entonces, al final de su nombre dice AAB, antibody, anticuerpo. Entonces, así los identifican fácilmente. Si les preguntan en el examen, para una retinopatía proliferativa, o sea, donde hay neovascularización, hay BFG, ¿qué tratamiento le dan? El anticuerpo anti-BFG. Un ejemplo es el bevacizumab, y otro puede ser ranibizumab o rinizumab.
un anticuerpo. Ya. Ese es el manejo que tenemos que tener. Y bueno, chicos, ¿cuándo creen que tenemos que diagnosticar esto? O sea, ¿en qué momento ustedes ven un paciente diabético y dicen, puede que tenga oftalmopatía diabética"? ¿Cuándo le hacen el Cuando el screening? paciente dice que no puede mirar o ha perdido la visión. Mm, Ya. Tú, Andrés, ¿qué piensas? ¿Cuándo sospecharías de esto en un paciente diabético? Mm, Desde el mismo diagnóstico de la diabetes podría sospechar. Sí, está muy bien. Nosotros apenas tengamos el diagnóstico de diabetes, apenas el mismo día que le digas al paciente que tiene diabetes, automáticamente le dices, tienes que pasar por el oftalmólogo, porque el oftalmólogo tiene que ver esto. Es muy probable que ya tenga esto, de hecho, al momento del diagnóstico. Como les dije, se diagnostica muy tarde la diabetes y lo primero que sale son las microangiopatías. Es la primera complicación. Y dentro de las microangiopatías, la primera que sale son las neuropatías. Y son las cuales el paciente a veces se da cuenta, a veces no, pero los primeros son las neuropatías. Ya. Entonces, ¿alguna duda o algo que quisieran preguntar sobre oftalmopatía diabética? de mi parte, no. Ya, está bien. Bueno, en cuanto a la clínica, ya vieron, es esa pérdida de la visión con manchas negras. En cuanto al diagnóstico, es con el fondo de ojo y el tratamiento, ya les dije, fotocoagulación para no proliferativo y anticuerpo contra BFG para proliferativa. Y el edema macular también se puede tratar con vitrectomía. Ya, listo. Ahora, sobre nefropatía diabética. Acá tenemos una definición muy importante sobre la nefropatía diabética. La nefropatía diabética la vamos a definir como excreción urinaria de proteínas más de 500 miligramos en 24 horas. Algo así como un síndrome nefrótico. Pero hay dos cosas importantes acá que tenemos que saber. No solo es esto, excreción urinaria de proteínas, no solo es eso. Tiene que estar acompañado sin otra causa aparente, porque puede que tengas excreción urinaria de proteínas por otra causa. Un síndrome nefrótico membranoso, una infección urinaria, etcétera. Entonces, sin otra causa. Ya. Y otra cosa, necesariamente tiene que estar acompañado de una retinopatía diabética. Van de la mano. Si no está con retinopatía diabética, no es nefropatía diabética. Van juntos. Entonces, esa es nuestra definición. Ahora, ¿cómo lo vamos a clasificar? A ver. Zoom. Ya. La clasificación que nos dan en la teoría es esta, la clasificación de Mogensen. Primero tenemos la primera etapa, en la cual hay una hipertrofia e hiperfiltración glomerular. En esta etapa todavía es reversible, todavía podemos darle un tratamiento que potencialmente cure su glomérulo. Luego, en la segunda etapa tenemos lesiones estructurales glomerulares. Todo nuestro glomérulo ya va a estar dañado. Esta es la etapa de progresión silenciosa. Va a haber norvalbuminuria. Quizá ni lo sospechemos. Por eso es que también esto se tiene que buscar al diagnóstico. Y bien sepamos que el paciente es diabético, tenemos que sospechar en estas cosas. Histológicamente, si le haces una biopsia, vas a ver engrosamiento de la membrana basal y expansión del mensaje. Nefropatía incipiente. Aquí ya hay una microalbuminuria persistente. El paciente ya está expulsando proteínas. Va a haber lesiones glomerulares, pero va a haber un filtrado conservado al principio. Tu riñón todavía funciona, pero está botando proteínas. Nefropatía manifiesta. Aquí ya hay una proteinuria persistente. Este paciente ya ha tenido más de 10 años de evolución y ya tiene una retinopatía asociada. Manifiesta.
Y en la insuficiencia renal terminal va a haber una caída del filtrado glomerular y va a tener una renina baja. Va a haber glomeruloesclerosis nodular. Su riñón está con cicatrices, está atrofiado y ya no va a servir. Ya en esa etapa ya no es reversible. A ver. La nefropatía diabética, perdón, va a ser la primera causa de diálisis. Es la primera causa de enfermedad terminal, ah, perdón, de enfermedad renal crónica, enfermedad renal crónica terminal que va a acabar en diálisis. Es la primera causa, la nefropatía diabética. ¿Y cuál va a ser el tratamiento que tenemos que pensar? Le podemos asociar al paciente IECAS, como en el April, o a bloqueadores de receptor de angiotensina 2, como los sartán. También, lógicamente, tenemos que hacer un buen control glicémico y buen control de la presión arterial. La mayoría de complicaciones que vamos a ver están asociadas, lógicamente, a un mal control de la glicemia, a pacientes que consumen tabaco, a pacientes hipertensos y a pacientes que sufren de dislipidemias. Así que muchas veces para el tratamiento de la nefropatía diabética se les asocia un IECA o un ARA2. Ya. Y miren, esta clasificación también es importante para que sepan cuándo van a tener que derivar al nefrólogo. Les recomiendo que sí se la sepan, la verdad que sí es importante. Y en el hospital particularmente les van a pedir que utilicen esta aplicación, el Calculate, y les va a servir también para su internado. Acá van a utilizar las siguientes fórmulas, que seguramente ya las vieron en Medicina 2, para calcular la tasa de filtrado glomerular. Ya, y ahí van a ver cuándo tienen que monitorizar o derivarlo para nefrología. En todos los casos, cuando haya una proteinuria de más de 300 miligramos por gramo, se tiene que derivar. Ya. Ya. Antes de pasar a neuropatía diabética, ¿tienen alguna duda sobre nefropatía? Una pregunta sobre el tema del tratamiento. Justo ayer con Lucero estábamos viendo los tratamientos y uno de los y un tema de conversación que salió fue que el CGLT2 era uno de los medicamentos protectores cardiovasculares y renal. Y Sí. justo ahí la pregunta sale de que si al paciente con enfermedad renal crónica es porque su riñón está fallido totalmente y el CGLT2 es una glucosuria, si no me equivoco, necesita excretar glucosa por la orina. Entonces, creo que ahí entra la interrogativa, ¿hasta qué valor de la tasa de filtración glomerular estaría como válido para, o sea, no sé si me voy a entender. O sea, ¿cuál es nuestra meta de tasa de filtrado glomerular? En el CGLT2, porque hacer glucosuria necesita excretar, y si tienes una falla renal, el riñón no funciona. Hay una contradicción, entre comillas, se podría decir. Entonces, hasta que creo Ya. que yo también lo averigüé, así básico, creo que es hasta que tiene 30, tasa de filtración del número 30, algo así. Algo así también había buscado porque me entró un poco de duda. Pero sí se entiende, Ya. ¿verdad? Sí, ¿O sí, no? sí te entiendo. Mm, hay datos bastante importantes acá también sobre la nefropatía diabética que mencionas. A partir de 30, por ejemplo, ya no se le puede dar metformina al paciente. Cuando la tasa de filtrado glomerular es menos de 30, ya no se le puede dar. El SGLT2 también tiene un rango así donde ya no es viable darlo. Ahora mismo no sabría, la verdad, pero es una pregunta muy buena y creo que mi doctor me la mencionó, de hecho, pero así como dato de la metformina, sí sé que menos de 30 ya no se utiliza. Así que en el paciente diabético es muy importante. Gracias por la pregunta, porque eso es súper importante.
En el paciente diabético hay medicamentos que tenemos que evitar a partir de cierto punto, o al menos ya derivarlo al nefrólogo para que le haga la corrección del medicamento. Porque, claro, hay algunos medicamentos que se metabolizan en el riñón y ya no nos van a hacer buen provecho o van a metabolizarse más de lo que queremos o menos de lo que queremos, entonces ya no va a llegar a un rango terapéutico. El SGLT2 particularmente tiene efecto ahí en el túbulo contorneo proximal, en el SGLT2. Entonces, sí es importante conocer el rango en el que ya no se puede usar. Gracias por la pregunta, Jennifer. Y la buscaré, voy a buscarlo. Y cuando lo tenga, se lo suscribo al WhatsApp. Ya. Gracias. Ya. Algo más sobre nefropatía diabética, capaz me olvidé de algo. Mm, Bueno, la clasificación esta que les menciono, sí es importante que la sepan. Quizá la pregunten. Sobre diabetes, más preguntan diagnóstico y tratamientos. Sobre complicaciones, no tanto realmente. Como les digo, el tema este de oftalmopatía diabética lo van a ver bastante en oftalmo. Eso lo van a llevar al próximo ciclo. Y en nefropatía diabética lo van a, bueno, ya lo vieron, me imagino, en medicina 2. Pero bueno, acá también lo van a volver a ver. Ya. Esta tabla que es importante también. Y bueno, ahora sí, sobre neuropatía diabética. Cuando piensen en neuropatía diabética, ¿qué se les ocurre a ustedes? No tengo mucho de la idea, pero no, sería inventar. No, no estoy segura. Ya, está bien. Ya. Cuando hablamos de neuropatía diabética, hablamos de que el paciente a veces tiene, ¿cómo se llama esto? Inicia con parestesias. En algunos casos los pacientes sufren alodinia, que es el dolor excesivo al tacto. Eso lo van a dar también bastante en neurología, que si no me equivoco lo lleva en este ciclo. Pero las neuropatías diabéticas se dividen en tres grupos: difusas, en mononeuropatía y radiculopatía. En las difusas está la muy popular y más frecuente de las neuropatías y, lógicamente, la primera que se presenta como complicación crónica en el paciente diabético, la polineuropatía periférica distal, que es este señor que vemos acá. ¿Qué piensan cuando ven el dibujo de este señor? ¿Qué le pasa a sus piecitos? ¿Qué le pasa a sus manitos? Ya. Aquí vamos a ver una sintomatología bastante interesante. Como les mencioné, es un poco contradictorio. Te mencionan alodinia, que es el dolor excesivo al tacto, pero también te mencionan ah, pérdida de la sensibilidad, que es lo que vemos en el paciente diabético. Sus piernas no las siente, por eso se produce el pie diabético, importante. Y por eso también se produce el pie de Charcot, no hice una diapositiva de eso, pero se los voy a explicar. Es muy bonito el pie de Charcot. Básicamente, el paciente diabético no se da cuenta del daño que se hace en los pies, pierde la sensibilidad del tacto, o sea, no siente lo que toca, no siente lo que pisa, no siente el calor, pierde sensibilidad térmica, pierde la sensibilidad de la presión, o sea, el paciente puede estar presionando con todo su peso y no se da cuenta. Por eso es que se produce el pie de Charcot. El pie de Charcot, van a ver, es un paciente diabético que tiene un pie deforme, como si tuviera una bola acá. ¿Y por qué ocurre eso? Porque, como les mencioné, el paciente pierde la sensibilidad de la presión y a veces pisa mal, o muchas veces pisa mal, y eso se hace crónico. La inflamación crónica que está presente en la diabetes, más esa presión y más la neuropatía, le hace que no se dé cuenta. Y llega el paciente con un pie que parece una cabeza. Eso por un lado. Esa es la polineuropatía periférica distal.
y es simétrica, o sea, las dos piernas y los dos brazos. Tiene parestesias, siente que le pasa corriente o que le pasan hormigas por los dedos y por las piernas, pero a nivel de los pies ya no siente. Luego, en cuanto a las difusas, son difusas porque afectan varias vías nerviosas, como ven acá, hay más de una. Luego está la neuropatía autonómica. ¿Qué pasa con la neuropatía autonómica? Vamos a ver corazón, vamos a ver estómago y vamos a ver la tripita. Muchas veces el paciente diabético con neuropatía diabética sufre subidas de presión debido a que las vías nerviosas que controlan el corazón están tomadas por la diabetes, están inflamadas. Entonces va a producir que la presión suba. Eso por un lado. Luego, nuestro intestino, o bueno, el intestino de nuestro paciente, va a simular un intestino irritable. Eso lo van a ver en gastro, pero les voy a explicar un poco. Es como si fuera un intestino irritable. El paciente tiene etapas entre diarrea y entre estreñimiento. Su intestino ya no se mueve como solía hacerlo, no se mueve bien, porque las vías nerviosas están tomadas. Y lo mismo en el estómago. Va a perder los intestinos van a perder el movimiento peristáltico. Ya no se va a mover. Ya, esto en cuanto a neuropatía autonómica. Ahora, la mononeuropatía. Cuando hablamos de mononeuropatía, hablamos de solo una vía está tomada. En el caso de los pares craneales, tenemos los tres muy importantes. Tercer par, el cuarto par y el sexto. Esos tres son los que más frecuentes son tomados, como en este caso. Esta es una mononeuropatía central. Está tomado el tercer par craneal. Perdón. Está tomado el tercer par craneal. Por lo tanto, vemos tosis palpebral y el ojo está caído. Esa es la mononeuropatía del tercer par craneal. Y luego tenemos periférica, que ya no se trata de pares craneales, se trata de nervio femoral, también puede ser nervio mediano, nervio radial, nervio cubital. Cualquiera de esos nervios puede ser tomado. ¿Y qué síntomas nos va a dar? Va a haber amiotrofia. Mire, el músculo del paciente está flaco. No hay músculo. O mejor dicho, no, el nervio motor está tomado. Entonces no puede contraer. Y eso puede pasar, como les dije, en brazos, en piernas. Y por último tenemos la radiculopatía, en la cual va a haber síndromes de atrapamiento, similares a las mononeuropatías, en las cuales va a haber amiotrofia, va a haber parestesias y puede haber también dolor. Felizmente, dentro de estas, la mononeuropatía y la radiculopatía son reversibles. Algunos doctores quizás le mencionen también que las difusas son reversibles, pero esto está bastante debatido. Para motivos de su teoría, las difusas no son reversibles. Particularmente la polineuropatía periférica distal no es reversible. Ahora, ¿cuál es el manejo? El diagnóstico, perdón, primero el diagnóstico. En cuanto al diagnóstico, las neuropatías se diagnostican, uno, con la clínica. Tenemos que ver si el paciente tiene sensibilidad al tacto, al calor. Tenemos que ver si hay reflejos osteotendinosos. Para las radiculopatías es muy importante. Están tomados ¿cómo se llama esto? Están tomadas raíces nerviosas. Entonces, puede que no haya reflejos osteotendinosos o estén muy disminuidos. Entonces, es importante hacer reflejos osteotendinosos. Es importante palpar pulsos. Pulso pedio, pulso radial. Ya. Y en cuanto a exámenes, tenemos la electromiografía. Le colocan electrodos al paciente en los diferentes músculos y ven si hay conducción eléctrica.
Ese es muy importante para las radiculopatías. Ya, eso es en cuanto al diagnóstico. Ahora, en cuanto al tratamiento. ¿Cómo vamos a manejar las parestesias, el dolor neuropático, la alodinia? Eso lo vamos a manejar con antidepresivos. ¿Cuál antidepresivo es importante? A ver, ¿dónde lo escribo? Ya, lo escribiré acá. Voy a borrar mejor. Ya, voy a borrar un poco, ¿sí? Ya, a ver. El tratamiento es con antidepresivos. Ya. Particularmente, y el más importante, la duloxetina. Duloxetina es el más importante en el tratamiento. Como otra opción están los gabapentinoides, la gabapentina. Gabapentina. Y por último, esto es más que nada de estudios en Estados Unidos. Se dice que el ácido alfa lipoico también tiene potencialmente puede revertir las neuropatías difusas. Pero esto solo lo menciona en la teoría. Ah, les cuento como experiencia personal, mi papá es diabético. Él utiliza esto y le ha hecho muy bien, de verdad. El ácido alfa lipoico es interesante estudio. En Estados Unidos, como les menciono, hay estudios que dicen que sí revierte las polineuropatías periféricas. Y mi doctor en el hospital también lo comentó. Así que es un tema bonito. Les recomiendo revisarlo. Pero bueno, por motivos de la teoría, tratamiento, antidepresivos, duloxetina como opción, gabapentina. Ya, ahora sí. Vamos. Bueno, antes de ir, ¿alguna duda sobre este tema? ¿Algo que les gustaría quizás revisar más? Ya, está bien, chicos, vamos. Ahora, sobre pie diabético. Esto, ¿alguna vez han visto un pie diabético en el hospital? Sí, ¿Y cómo a mí, fue? a mí personalmente yo rotaba en medicina uno creo en ese tiempo en realidad. Y siempre después de rotar con el doctor, me mandaba, yo me quedaba con la interna. Y la interna me mandaba a limpiar el pie. Y no sé, agarré confianza y me gustó. Me gustó mucho y cada vez que veo pie diabético suena mal, pero me gusta. Mm, sí, es toda una experiencia. Da mucha pena a veces ver un pie diabético porque yo particularmente tuve la experiencia que vi a un paciente con pie diabético, aún con sus dos piernas, y al día siguiente que fui a verlo, ya no. Y eso es algo que lamentablemente nuestro sistema de salud falla, realmente. Nosotros tenemos que ayudar al paciente diabético a ser consciente de su condición, a evitar que estas cosas pasen. Ustedes ya han visto cómo se llega a esto. Es por las lesiones microangiopáticas, macroangiopáticas y por la neuropatía diabética. Así que ya saben, si tienen un familiar o conocen a alguien, no es la edad, simplemente. Ya. Entonces, ¿qué pasa? El flujo sanguíneo disminuye hacia abajo. ¿Por qué? Por las lesiones constantes en los vasos, por los factores que ya le dije, factor de crecimiento de transformador beta, el factor de crecimiento vascular endotelial, la endotelina 1, etcétera, va a disminuir el flujo sanguíneo, va a hacerle daño a nuestros vasos sanguíneos, tanto grandes como pequeños. Y la disminución de la sensibilidad por la neuropatía. Todos estos dos van a llevarnos a la claudicación intermitente, que es que por momentos el paciente con pie diabético, o bueno, con neuropatía, pierde la sensibilidad. Y bueno, entonces, ¿cómo lo diagnosticamos? Como les mencioné, igual que la neuropatía, tenemos que valorar la sensibilidad, los reflejos osteotendinosos. Muy importante, la prueba de monofilamento, que es esta cosita de acá. Con esto, en diferentes partes del pie se va evaluando la sensibilidad. Se le hace 3 toques y uno falso, y el paciente nos va a decir si siente o no.
muy importante, el paciente con pie diabético debe ver constantemente si sufre de onicomicosis, o sea que tiene hongos en las uñas de los pies. ¿Por qué es importante esto? El paciente que sufre de onicomicosis debe iniciar un tratamiento con antifúngicos inmediatamente, porque si sufre de esto, tiene 4 veces más riesgo de que llegue a un estadio grave de pie diabético y le tengan que amputar. Es 4 veces mayor el riesgo. Luego, también hay que palpar los pulsos. Pulso pedio, pulso femoral. Entonces, la clasificación que vamos a manejar acá es la clasificación de Wagner. Ya. Para entender fácilmente esta clasificación, que es más o menos sencilla, vamos a comenzar desde el quinto. Ya. Y en relación de la clasificación va el manejo también, el tratamiento. Primero, en el quinto grado tenemos lo más grave, pues. Es la gangrena que afecta casi todo el pie. Y el tratamiento va a ser una amputación mayor. Amputación. Como dice acá. Amputación, debridación y antibióticos. Luego, en el cuarto, como ven, la gangrena es menor. La gangrena tan solo afecta dedos. Es una amputación menor. Se debe retirar los dedos afectados, se debe debridar el tejido, desbridación, muy importante, y continuar con antibióticos sistémicos. Antibióticos. Ya. En el tercero. En el tercero hay una úlcera profunda que afecta el hueso. O sea, esta úlcera va a llegar a producir osteomielitis. Hay pus en esa herida. Se tiene que hacer limpiezas diarias. Limpieza diaria. Limpieza, desbridación del tejido necrótico, desbridación, y antibióticos. En estos tres es muy similar. Acá en estos dos son amputación y en este es desbridación más antibióticos y limpiezas constantes. En el 2 hay limpiezas. Antes hay una úlcera profunda que no llega al hueso. Si se dan cuenta, progresivamente es menos, si van desde arriba. O sea, es todo el pie, una parte del pie, necrosados. Luego es hasta el hueso, luego es menos del hueso, hasta el tendón, ¿ya? Y en el grado 2 solo son limpiezas interdiarias. Ojo, las limpiezas deben ser sin antisépticos, porque si usamos antisépticos estamos matando todo el tejido nuevo que va a regenerarse. Así que solo es agua, jabón, más el antibiótico tópico que le quieran poner. Limpieza. Ya, limpieza con antibiótico. Ya. En el 1, las limpiezas son interdiarias. En el 1, la úlcera es superficial o solo afecta tejido superficial, tejido celular subcutáneo. Este es el 1. Ya. Como ven, la úlcera es pequeña. Hay limpiezas interdiarias también. Y está el grado 0, que es un pie de riesgo, pero la piel está intacta. Es un paciente diabético, pero al cual hay que hacerle seguimiento. Ya. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Ya. Como ven, el tratamiento es bastante sencillo, pero es importante conocer la clasificación, porque en el hospital puede que le pregunten, o puede que les vean en el examen. Les dicen, paciente con pie diabético que tiene 2 dedos del pie necrosados. ¿Qué clasificación de Wagner es? Va a decir 4, porque es parcial. O si es total, es 5. Y así pues. Y bueno, ¿cómo prevenimos todo esto? El paciente tiene que mantener una buena higiene del pie, tiene que ver constantemente su pie. Depende bastante del paciente en realidad. Tiene que mantenerlo humectado, buena higiene, revisar siempre su calzado, no usar calzado apretado y eso en general. Lógicamente depende bastante de él y hay que incentivarlo. A veces hay que meterle miedo incluso. Ya, listo. Ya. ¿Alguna duda sobre pie diabético? ¿Algo que quisieran añadir? Andrés, ¿algún comentario?
No, solo me pareció interesante porque no había escuchado esto sobre la onicomicosis, que aumenta el riesgo 4 veces todavía. Nunca lo había escuchado, la verdad. Sí, yo tampoco lo había pensado como algo tan grave, pero en el pie diabético particularmente es importante. El paciente diabético se considera como un paciente inmunosuprimido y la onicomicosis normalmente no llega a mayores siempre y cuando tengamos un sistema inmune competente. Pero cuando revisen dermatología, que también es una de sus rotaciones, van a ver que la onicomicosis es importante en el pie diabético. Y como mencionan en la teoría de endocrinología, cuando la miren, la onicomicosis efectivamente aumenta el riesgo de llegar a una amputación. Ya, listo. Ahora, cardiopatía coronaria y aterosclerosis. En cuanto a la cardiopatía coronaria, tenemos que tener en cuenta, mm, bueno, esto ustedes creo que ya lo vieron en Medicina 2, lo que es la aterosclerosis, la fisiopatología. Lo que es importante, esto los he juntado, la cardiopatía coronaria y la enfermedad arterial periférica. Básicamente su fisiopatología es similar. Todo tiene que ver con la aterosclerosis, el LDL que se oxida, que luego los macrófagos se comen, que lo pegan, que lo hacen la placa aterosclerótica. Lo importante que pasa en el paciente diabético es lo siguiente. Normalmente la cardiopatía coronaria sin diabetes suele ser de afectación de un solo vaso o quizás dos, pero en el caso del diabético siempre es de varios vasos, multivasos. Particularmente afecta a la arteria circunfleja, afecta a la recurrente, mm, voy a revisarlo, a la descendente anterior y a la coronaria derecha. Esas son las tres que más frecuentemente afectan. Perdón que te corte. Tu pantalla se quedó en pie diabético. O no, no sé Sí, si es mi internet. a No, ver. sí, no. Yo sí O... veo. Ah, ¿Sí lo ves? Mi internet. Perdóname, ya sé. está bien. Ahí lo estoy moviendo, ¿se ve? Sí, ya lo vi, ya lo vi. Ya se movió. Ya. Bueno, como les decía, afecta varios vasos. La cardiopatía coronaria en el diabético. La circunfleja, la descendente anterior y la coronaria derecha. Esas son las principales que afectan. Obviamente tiene mucha relación y es un factor de riesgo la obesidad y el síndrome metabólico. Y la aterosclerosis no solo se va a producir a nivel del corazón, también va a estar a nivel de las piernas. Por eso es que el paciente diabético también llega con los pies hinchados. Entonces, ¿qué es tan importante mencionarlo acá? El paciente diabético no va a tener una aterosclerosis como vemos acá. Acá vemos una placa sólida, una placa de fibrina que está bien impactada. Esto no supone un riesgo mayor. Sin embargo, acá vemos una placa débil. Esta es la del paciente diabético. El paciente tiene placas débiles. Esto tiene el potencial de romperse y desprenderse, y entonces nos va a causar todo el desastre. Por eso es que el paciente diabético tiene un riesgo mayor de sufrir accidentes cerebrovasculares, de sufrir infartos, y en general la aterosclerosis supone un mayor riesgo en el paciente diabético. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? La enfermedad arterial periférica con un Doppler color, una ecografía Doppler. Y ahí vamos a ver qué tan engrosados o tortuosos pueden estar los vasos debido a este constante estrés. Ya, ya. Y ahora, por último, antes de pasar a los casos clínicos, tenemos los desórdenes cerebrovasculares. Similar al anterior, estos tres últimos, el pie diabético, la cardiopatía coronaria y los desórdenes cerebrovasculares, son las macroangiopatías. Estas son las últimas que se presentan. O sea, necesariamente antes se presentan las microangiopatías, las que ya mencioné, y estas se presentan al último. Los desórdenes cerebrovasculares van en relación de lo que ya mencioné, de la aterosclerosis. Si el paciente sufre de dislipidemia, su LDL está elevadísimo, el LDL, el HDL está disminuido, está aumentado,
el VLDL también aumentado. El paciente sufre una dislipidemia, es más propenso a sufrir aterosclerosis, si es diabético aún más todavía. Entonces, el paciente va a sufrir enfermedades isquémicas, particularmente en el cerebro, su cerebrito. Va a sufrir infartos lacunares, accidentes cerebrovasculares, incluso accidentes isquémicos transitorios. Incluso el paciente puede que no se dé cuenta, debido a la neuropatía, a la neuropatía sistémica que sufre, puede que no se dé cuenta de estos accidentes isquémicos transitorios. Y la arteria particularmente afectada es la carótida en los desórdenes cerebrovasculares. ¿Cómo vamos a prevenir esto? ¿Cómo vamos a tratarlo? Con estatinas. Estatinas, atorvastatina, estatinas. Estatinas, también, como en todos, buen control de la glicemia, globina A1C, sí. Y también con antiagregantes plaquetarios, aspirina, ácido acetil salicílico. Ya, esa es la manera de prevenir. ¿Y cuándo y cómo lo tratamos? Al paciente lo tenemos que tratar cuando lo más pronto posible. Si vemos que es un paciente que sufre de dislipidemias, está en alto riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares, infartos. Entonces, lo más pronto posible. No hay pierde. Si tenemos un paciente que tiene más de 50 años o sufre una dislipidemia, no hay pierde, le damos estatinas de primera, lo más pronto posible. Ya. ¿Cuándo? Lo más pronto. ¿Cómo? Con lo que mencioné acá. Estatinas, buen control glicémico. La terapia en la diabetes siempre tiene que ser agresiva, porque como vimos en los estudios UKPDS o otros estudios, realmente la memoria metabólica, el legado metabólico que le vamos a dejar a nuestro paciente es muy importante y tenemos que hacerlo consciente de ello. Tenemos que decirle qué te vas a dejar a ti para de acá a 10 años. Si no sigues un tratamiento estricto, no logramos reducir esos factores de riesgo realmente. Lo más importante es la hemoglobina glicosilada y los lípidos. Con eso vamos a lograr que el paciente ah, tenga menos riesgo de sufrir complicaciones crónicas, como vemos acá. Y bueno, antes de pasar a los casos clínicos, quisieran agregar algo, algún comentario. Había datos que sí no conocía y las mencioné como que ha sido como un plus, al menos en la clase de lo que he visto ahorita. Tampoco no sé mucho el tema farmacológico, así que no te podría hacer una buena conversación. Entonces, pero sí, sí he podido entender y nuevas complicaciones que yo desconocía. Pero sí. Gracias, Jennifer. Particularmente en esta teoría de endocrino que nos dan en la facultad, mencionan más que nada estudios que dicen, como yo les dije, quizás los YECAS o los ARA2 en nefropatía diabética, que son muy importantes, o quizás las estatinas acá, que reducen la incidencia de accidente cerebrovascular, y así, o el estudio KPDS. Seguramente cuando vayan sus rotaciones, sus doctores, sus endocrinólogos les van a mencionar bastante también estos estudios. Y bueno, la endocrinología se trata más que nada de eso, saber que lo que tratamos realmente tiene un impacto, que a largo plazo, como en un estudio de 10 años, realmente tuvo impacto en nuestro paciente. Y bueno, ahora sí, pasamos a los casos clínicos. Ya, referente a lo que ya hemos visto, leemos. Una paciente mujer de 54 años con diabetes de tipo 2, diagnosticada hace 9 años. Acude por disminución progresiva de la agudeza visual en ambos ojos, sin dolor ocular. Antecedentes. No tiene controles oftalmológicos previos. Mira, esto es un salto muy importante. Es imposible que a un paciente con diabetes no le hayamos pasado por oftalmología.
todos nuestros pacientes por oftalmo, por nefro, por cardio, por el podólogo también. O sea, tienen que verlos todos, realmente. Así que nunca se olviden. Al momento del diagnóstico, al oftalmólogo. Glucometría reciente entre 180 y 250, descompensado. No refiere hipertensión. En el fondo de ojo, exudado algodonoso, microaneurismas. Recuerden que microaneurismas era un dato importante para la clasificación. Luego, hemorragias en llama y sin neovascularización, sin nuevos vasos. Ahora, ustedes díganme, ¿cuál es el estadio más probable de esta retinopatía diabética? Ahorita sé que es una retinopatía no proliferativa. Hasta ahorita sé Ujú. eso. Mm, Entonces vamos a descartar este. Este no. Ya. ¿Qué más piensan? supongo que es una severa, porque según la clase mencionas que la leve hay neovasos, es decir, hay microaneurismas. La leve, mediano, no hay criterios severos y en la severa mencionas que había hemorragias en en los cuatro campos y exudado algodonoso. Entonces, en el caso clínico mencionan fondo de ojo exudado algodonosos. Podría ser severo entonces. Ya, podría ser severa, pero no está en las opciones. Ah, no está. No. Dentro de los criterios de severa era más de 20 hemorragias en cuatro campos. Cuatro Mm, campos. Tu ojito lo divides en cuatro y aquí tiene que sumarte 20. eso no sabía. Ya. Ya no lo mencioné, perdón. Ya. Bueno, entonces, retinopatía hipertensiva, eso es un tema de oftalmo. Y bueno, la paciente no sufre de hipertensión, así que no es esto. Como mencionó Jennifer, proliferativa no es. ¿Por qué? Porque no hay nuevos vasos. Proliferativa necesariamente tiene nuevos vasos. Edema macular diabético severo, no. ¿Por qué? El edema macular se ve en el fondo de ojo. Nos lo habría mencionado. Y no lo menciona, así que no. El edema macular, recuerden, se puede presentar en cualquier fase de la retinopatía diabética. En proliferativo, en no proliferativo, en leve, en moderado, en severo. En cualquiera de esas fases puede haber edema macular. Pero este no es el caso, lo hubiera mencionado. Luego, ahora estamos entre los dos. Retinopatía no proliferativa, sí o sí es. Ahora, leve o moderada. Criterio de leve es micronerismas. Micronerismas. ¿Qué tiene? Sí tiene. Es un criterio de leve. Ya. Pero no solo tiene eso. Criterio de leve solo es micronerismas. Y moderado era cualquier otra cosa, pero que no llega a severo. Entonces, tiene exudados algodonosos, tiene hemorragias en llama, ya. Entonces, eso es un moderado. Vamos por moderado. Honestamente, esta es una pregunta más de oftalmo. ¿Puede que les venga en su examen? Puede ser. En la teoría sí está la clasificación y sí hablan bastante de retinopatía diabética. Así que, si gustan, lo revisan. Es un tema bonito. Y además se adelantan oftalmos para su próximo ciclo. Ya, vamos al siguiente. Listo. Paciente hombre de 61 años con 15 años de evolución de diabetes tipo 2. 15 años. Antecedente de hipertensión arterial. Ya, en los laboratorios. Creatinina 1.3, está aumentado. Aclaramiento estimado de filtrado glomerular 62 mililitros, está un poco disminuido. El examen de orina, una proteinuria de 150 miligramos por día. O sea, tiene microalbuminuria. La macroalbuminuria ya se dice desde 300. 300. Menos de 300 es micro. Este es micro. Ah, no. Ah, no, acá está. Bueno, igual es micro. Albuminuria 110. A ver, ¿cómo borro? Ahí mi mouse.
no veo el mouse. Está ahí. Ya está. Ya, listo. Ya, albuminuria en 110 y la presión arterial un poco descompensada, 150. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿En qué pensamos acá? Vamos Mm, descartando. ¿Mencionaste descarte? Que no te escuché, perdón. Vamos descartando. Ya tenemos el caso, ahora solo escoger una opción. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Mm, Aquí sí lo veo un poquito complicado. Ya, nefropatía Mm, lúpica no es. No tiene nada que ver con el caso. Insuficiencia renal aguda prerrenal. ¿Ustedes que han llevado MED2, se acuerdan qué era? Antes. Ay, Claro, cuando la lesión estaba ah, antes de riñón, ¿no? Una hipovolemia, por ejemplo. Así que no Ya, sería. sí. Sí, está perfecto. Ya, ¿tiene que ver con este caso? No. Ya, lo descartamos. No tiene nada que ver con el caso. Ya, nos quedamos con esto. Microalbuminuria, nefropatía diabética establecida, glomerulonefritis crónica. No creo, ¿no? Ya, nos quedamos con estos dos. Esta pregunta tiene más que ver con el cuadrito que les di antes y con la definición que les di. A ver, vamos a retroceder, ¿sí? Nefropatía diabética establecida llega a estos rangos de excreción urinaria, a más de 500. Y en esta clasificación de microalbuminuria moderadamente elevada, 30 a 300. Esto es microalbuminuria y esto es macroalbuminuria, más de 300. Entonces, en este caso, no estaríamos hablando de una nefropatía diabética establecida. No llega a la macroalbuminuria. Es microalbuminuria, incipiente. Nos quedamos acá. Es también de acuerdo a esta clasificación que teníamos acá. Ahí está. Nefropatía incipiente con microalbuminuria persistente, que no llega a los 300, está por debajo. Nefropatía manifiesta con proteinura persistente por más de 10 años. La paciente tenía solo 9 años, o tenía 10. No, tenía 15. Ah, error mío, disculpe. Ya. Y bueno, esta es la clasificación que, como les digo, les van a pedir en el hospital y para los exámenes, que es importante que la revisen bien. Bueno, chicos, eso ya sería todo básicamente. Algo que les gustaría comentar, añadir. Es la primera vez que doy una asesoría, así que no sean muy duros. todo bien. No, No, la verdad. Ya, puto. Dale tú. ya, está bien. Muchas gracias, chicos, de verdad. Gracias por participar y bueno, les voy a mandar el post-test, ¿ya? Se los voy a mandar por acá mismo. Más bien, voy a poner tu nombre de una vez. A ver. Está acá. Voy a preguntar eso que me mencionaste. A ver, primero voy a dejar de grabar un segundo.